Hola, buenos días, maestra. Me presento, me llamo Eric Rivas. Rivas Barretos Eric Salvador. Este es mi proyecto 3, antena de microcinta de artículo IEE. Yo escogí el artículo como dice aquí, de antena dipolo para televisión digital. Y bueno, comenzamos. Este es un índice de lo que vamos a ver. Principalmente los objetivos, introducción, desarrollo, simulación, manufactura, pruebas, conclusiones y por último, pues las referencias bueno, el de los objetivos es replicar la antena que está en el artículo, eh, siendo así los datos que dan en el artículo, siendo lo más parecido en la vida real. Y pues comparar los datos de la simulación, cotejarlos con las validaciones experimentales. Bueno, para entender todo esto, pues tenemos que ver lo que son las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda. Entonces los introduzco a ello. Las ecuaciones de Maxwell nos ayudan principalmente para determinar, bueno, son los principios que dominan al electromagnetismo. Son cuatro ecuaciones, como podemos ver aquí. La primera describe sobre las cargas eléctricas eh, y dice que puede haber cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Esta es la primera ley de Gauss. Bueno, la primera ley de las ecuaciones de Maxwell es la ley de Gauss para cargas eléctricas. Y después es la segunda ley de las ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Gauss para cargas magnéticas. Esta segunda, que vemos por aquí, nos dice que no puede haber cargas eléctricas, que en términos prácticos, que un imán no puede tener solamente un polo, no hay unipolos, tiene siempre que haber dos, polo sur, polo norte, y pues ya. La segunda es la ley de Faraday, que describe que ante un campo magnético variante en el tiempo, como lo podemos ver aquí, va a existir o se va a generar un campo eléctrico. Esto se puede ver mucho en los motores, en los generadores, que dependiendo de cuánto gire un, un campo magnético o s- en, con respecto a un embobinado que tenga, que se tenga, va a generar una diferencia en el campo eléctrico. Entonces va a haber una va con la otra. Y el otro es la ley de Ampère-Maxwell, la cuarta ecuación. Esta nos dice que ante un campo eléctrico variante siempre va a generar un campo magnético. Esto se puede ver cuando, por ejemplo, hay un alambre a la cual se le aplica una diferencia de potencial y se le acerca una brújula. Esta va a empezar a alinearse con el campo magnético que esté generando eh, esta diferencia de potencial en el conductor. Y para ello también sirven las ecuaciones de Maxwell, sirven para describir la ecuación de onda. Esta ecuación de onda es fundamental en el electromagnetismo debido a que de acuerdo a ella se puede modelar o predecir el comportamiento de ondas electromagnéticas. Entonces, continuamos. Para esto se hacen las consideraciones de estos parámetros en cero. Y bueno, esa es la ecuación de onda para campo eléctrico, ecuación de onda para campo magnético. Como pueden ver, es totalmente parecido a lo que vimos anteriormente en las ecuaciones de Maxwell. Se desprenden de aquí. Y bueno, ya uniendo las dos ecuaciones, pues tenemos de un lado la parte de el campo eléctrico y el campo magnético. Esto también nos ayuda para saber ah, para modelar la reflexión y refracción que son importantísimos en las antenas, debido a que siempre pues, estamos en algún ambiente que no es libre, que no es un campo libre donde se transmitan, entonces siempre va a haber algún objeto, algún animal, algo que obstaculice la propagación de la onda. Entonces es fundamental saber esto. Eh, esta ecuación de onda ayuda también a una parte muy importante que es la reflexión y la refracción de ondas. ¿Qué es esto? Esto siempre va a haber. La reflexión es cuando la onda llega y es devuelta al mismo medio
eh, en el ángulo, en el mismo ángulo de incidencia. Esto está clarísimo aquí. Llega la onda, choca con la superficie que refleja. Esto pasa totalmente con materiales conductores, lo que es placas de metal, placas sí, sobre todo de metal, cobre, aluminio, acero. Esto es muy importante en el comportamiento o en el estudio de antenas, debido a que siempre tenemos este tipo de materiales. Lo podemos ver en construcciones con las varillas. Hay veces que pues, hay un armado muy grande de varillas, entonces refleja la onda y no deja entrar la señal, ¿no? Al lugar o al cuarto donde estemos. Otro fenómeno que nos ayuda a la ecuación de onda a describir es la refracción. Esto es un cambio de ángulo y un cambio de velocidad de la onda incidente en un medio diferente. Digamos, llega la onda en el aire, la onda electromagnética, pasa al agua, pasa a otro medio. Generalmente es un medio no conductor, un dieléctrico. Entonces, cambia su ángulo de incidencia. Entra en este ángulo y puede cambiar. Por ejemplo, eso se ve mucho en el agua cuando entra la luz y hay un objeto dentro del agua, pues se ve un desfasamiento, porque la luz se refracta, cambia de ángulo, entra en un ángulo, sale en otro y cambia de velocidad la onda electromagnética. Bueno, ya introduciéndonos en esto, el desarrollo como tal de mi antena. Eh, Se tomó este artículo, en el artículo venían ciertas medidas, como el ancho de la antena o de la parte de cobre, y algunas otras medidas como las líneas de transmisión, eh, ¿cómo se llama? Bueno, es de la dipolo, entonces la guía de onda y la tierra, además del ancho y alto de la antena y el espesor que tiene que tener el dieléctrico. Yo escogí en lo personal la N3M0. Esto debido a que sí quería algo un poquito más complejo, a diferencia de otras antenas, pero no imposible de manufacturar, para que pudiéramos tener eh, l- datos un poco más cercanos en la simulación y en la vida real. Además, era un poco más complicado y debido a que no soy un experto en la simulación y la manufactura se iba a complicar, pues no decidí ocupar una antena con más canales, con más guías. Entonces, bueno, se tomó la N3, el cual su frecuencia de corte es 540 y su ancho de banda es de 168 megahertz, como podemos ver aquí. Entonces, se hizo, bueno, en la simulación se hizo en el programa de CST, como se puede ver aquí. Se respetaron las medidas, aquí están nuestros parámetros, el alto, el largo, B, A y L. Aquí se puede ver ya la simulación corriendo y pues tenemos eh, la simulación como tal. Después seguimos con los parámetros S, que a nuestra frecuencia de corte tenemos el parámetro S1,1 en -13 y el parámetro SWR en 1,5, lo cual es bastante cercano a 1. No es el mejor SWR, pero tampoco es muy lejano al ideal. Ahora sí, la manufactura. Aquí tengo la antena. Se realizó. Hubo un pequeño error, pero pues ya era demasiado tarde cuando me di cuenta. Eh, bueno, ¿qué se hizo? Se tomó la placa, se compró una placa mucho más grande, se cortó a las medidas necesarias. eh, Se hizo en CAD, en AutoCAD, el diseño. Se imprimió papel cuché, se planchó, se hizo, bueno, se planchó, se trató para que quedara la forma lo más precisa posible en la placa. Después se puso en un bote con cloro férrico y se empezó a mover hasta que se desprendió el cobre excedente. Este grosor de placa corresponde a 1,6, como nos marca en el artículo.
pues en sí así quedó. Hubo unas complicaciones, no pudimos hacerlo al pie de la letra debido a que por nuestros medios manufacturarlo está más difícil. Los canales se tomaron del mismo ancho, todo la línea, debido a que si lo cambiábamos era milímetros. Además, no nos decían en el artículo las medidas específicas, entonces se hizo un aproximado de cuánto iba a medir. Por lo tanto, creemos que quedó bastante bien la manufactura. Bueno, después la probamos en el laboratorio, hicimos las pruebas experimentales. Como podemos ver, pues nuestro ancho de banda es muy cortito, no, no fue muy grande y no fue conforme al artículo, sí varió bastante, pero como podemos ver en la segunda imagen, aquí vemos la carta de Smith, en la cual sí tenemos una impedancia bastante grande. Esto debido a que los cables no eran de la misma impedancia. Nosotros, bueno, nosotros hablo, me refiero a mí, ocupamos unos caimanes, bueno, ocupé unos caimanes para poder conectarla al dispositivo, ya que en ese momento era lo más sencillo que tenía. La verdad, no tuve el tiempo para poder se me complicó a comprar el conector, no lo encontré. Por lo tanto, ocupé unos caimanes, pero los caimanes tienen una impedancia diferente a los cables que tenía el, el detector de frecuencia, ¿no? Por lo tanto, en las pruebas estuvo dirigiendo más o menos a donde pues, provenía la señal. Estuvo haciendo una prueba un poquito tardada, y, pero pues tuvimos un SWR bastante bueno y no hubo tanta pérdida de potencia. Sí fue cercano, pero no lo más cercano. Tuvimos un SWR de 1.79 en promedio, por lo cual consideramos que fue muy cercano al que sí, al de la simulación. Eh, bueno, conclusiones. Eh, Claramente se pudieron ver las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda. Se vio el comportamiento de las ondas. Se simuló en CST, que, y se pudo comparar los resultados uno a otro. Por lo tanto, creemos que se, se cumplió el objetivo bastante bien de este proyecto. Como se puede apreciar en las gráficas, tuvimos alta impedancia por un desacoplamiento en los cables. Eh, pues eso ya lo dije anteriormente, pero es importante recalcarlo porque no lo habíamos considerado. El SWR, como les dije, se mantuvo en 1.67, lo cual se puede considerar bastante bueno, ya que es muy relacionado o casi fue muy cercano al teórico de las simulaciones. Y un ancho de banda de 858 a 835 megahertz. Por lo tanto, sí hubo un poquito de variación conforme al ancho de banda que nos venía en el artículo al que nos resultó en la vida real. Por lo tanto, fue un aprendizaje, hay cosas que no consideramos, sobre todo lo de la impedancia, que nos iba a jugar en contra, pero tomando en cuenta eso, pues, creemos que en la siguiente, si hacemos otra antena, podemos mejorar. Y pues eso sería todo. Ahí está la referencia. Esta es la referencia que ocupamos para el desarrollo de esta antena dipolo para, para televisión digital. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Hasta luego.